Hola, buenos días, bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy. A nombre de Canaco La Paz, les damos la bienvenida al tema expectativas laborales para el 2024. Agradecemos enormemente a Estratego Firma por apoyarnos con este tema, sobre todo al licenciado Jesús Daniel Esquer Guevara, nuestro ponente del día de hoy. Él tiene estudios académicos, egresado de la licenciatura de Derecho de la Universidad de La Salle Noroeste, experiencia de 3 años en compliance laboral dentro de Estratego Firma, asesoría técnica jurídica en temas agrícolas. Actualmente es coordinador del área de compliance laboral, a quien agradecemos mucho, Jesús, por apoyarnos con este tema importante para las empresas. Adelante, te dejo la palabra. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación a este foro de plática, ¿no? De estos temas que se vienen para este 2024. Ha sido pues unos últimos años con muchos cambios en materia legislativa y sobre todo con el enfoque laboral que se ha venido dando, ¿no? Entonces, en esta presentación vamos a tratar de abordar lo que nosotros identificamos como temas relevantes y que prevemos que se vayan a tener mucha importancia en este año, ¿no? 2024. Algunos de ellos son iniciativas que se han presentado por parte del Senado de la República y que están pues actualmente en este proceso legislativo y otros que ya actualmente pues ya están en funcionamiento, ¿no? O en vigor como se establece pues. Entonces, aquí en pantalla pueden ver la agenda. Estos son los temas que vamos a ir tratando a lo largo de la presentación. Cada uno de los temas son bastante amplios, algunos no tanto, pero otros sí son muy amplios que incluso darían material hasta para hacer una presentación única, ¿no? De un tema, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la inteligencia artificial, que va en el punto número 4, que pues en realidad vamos a hacer como mención de los conceptos principales y de un panorama general, pero pues prácticamente el material es muy abundante, ¿no? Entonces es una cuestión que va avanzando. Entonces, pues es difícil abarcar todo lo que implica, ¿no? Este tipo de temáticas. Entonces, para comenzar, entraremos con las implicaciones de las vacaciones. Posteriormente pasaremos a abordar el tema de la transparencia salarial, que es una iniciativa de reforma. La reducción de la jornada laboral, otra iniciativa pues, que está en proceso actualmente. Lo de la inteligencia artificial que les comentaba. Programa Velavo, que es pues un programa innovador por parte de la Secretaría del Trabajo. Nueva tabla de enfermedades, la implementación de la NOM 037, la NOM de teletrabajo, las implicaciones de la nueva reforma en materia de seguro social y la lactancia extendida. Entonces, al finalizar la presentación tenemos un espacio para preguntas y respuestas, pero igual durante la presentación, si les surge alguna duda, pues la pueden poner por el chat y para que no se les vaya a pasar o incluso pues levantar la mano y ya vamos atendiendo, ¿no? Pues el primer punto son las implicaciones de las vacaciones. Como antecedente, pues no es una reforma de este año. Como bien saben, de hecho creo que ya habíamos tenido una capacitación referente a este tema aquí en Canaco La Paz. Fue una iniciativa de reforma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 27 de diciembre del 2022. Entró en vigor a partir del 1 de enero del 2023. Entonces, prácticamente a un año de vigencia de esta reforma que se hizo en materia laboral, pues creemos que es un punto importante, pues o sea, dar un vistazo de qué fue lo que sucedió y cuál fue el impacto que en realidad tuvo este incremento en los días de vacaciones, ¿no? Entonces, hay un contexto internacional que tiene como consecuencia, pues, la entrada o la presentación de todo este tipo de iniciativas. En su parte, la ONU emite, pues, ciertas recomendaciones a través de también la Organización Internacional del Trabajo, con la cual celebra ciertos convenios, donde a través de estudios estadísticos establece parámetros de cuáles son el número de vacaciones que se tiene pues a nivel internacional y a través del derecho comparado, pues México al ratificar este tipo de tratados internacionales pues busca esta actualización normativa, ¿no? O sea, buscar entrar a un parámetro internacional de respeto de derechos de los trabajadores, ¿no? En este caso, pues tomando en consideración las recomendaciones que emite
organismo internacional, ¿no? Y lo que se ha visto que ha dado resultados pues, en otros países. Entonces, si me apoyan ahí con el micrófono. Sí, hay Vitalina. Por favor, le pido su apoyo para iniciar. Listo. Muchas gracias. Me disculpo por la interrupción. Les comentaba que el aumento del periodo vacacional pues está directamente relacionado, o incluso esto es lo que se establece pues en la exposición de motivos, ¿no? Con lo que es la productividad del trabajador. Entonces, México tenía pues ya bastante tiempo, se habla de 5 décadas, donde no se había modificado la ley federal del trabajo en este aspecto específico, ¿no? Entonces, a partir de la entrada de vigor de esta reforma, que viene pues a modificar el artículo 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, donde se establece precisamente lo de las vacaciones, se hace un aumento considerable, ¿no? Ahorita les voy a proyectar la tabla, que pues ya la conocemos, fue lo que venimos implementando pues todo el 2023 y que actualmente continúa. Además del aumento de días, pues se reiteran ciertas obligaciones, ¿no? Como es el pago de la prima vacacional, que actualmente está y continúa con el monto del 25% del concepto de vacaciones. El periodo que se tiene a partir del cumplimiento del año del servicio, donde se generan las vacaciones y que se tienen 6 días, perdón, 6 meses, a partir del cumplimiento, pues para el goce de estas vacaciones, ¿no? Aquí es importante, además de únicamente mencionar lo que pues, se establece en la Ley Federal del Trabajo, me gustaría que esta presentación pues fuera también aprovechar para emitir algún tipo de recomendación, ¿no? Entonces sabemos que las empresas deben de documentar todo lo que se vaya sucediendo en cuanto a la relación laboral con sus trabajadores, ¿no? Entonces nosotros recomendamos siempre la entrega de constancias en cuanto al goce y disfrute de las vacaciones. Lo ideal sería tener una política establecida dentro de la empresa y contar con ciertos formatos que nos permitan darle ese soporte documental a la cuestión del goce de las vacaciones, ¿no? Desde lo que es la solicitud por parte del trabajador, la autorización que hace el área correspondiente, ya dependiendo de las políticas internas de la empresa, si es su jefe directo o el área de recursos humanos o la persona de que se trate, y la constancia del pago tanto de las vacaciones, el concepto de vacaciones, como de la prima vacacional correspondiente, ¿no? Entonces, lo ideal sería complementar es documentalmente el pago de las vacaciones y no únicamente dejarlo como comúnmente se hace dentro de las empresas con el comprobante del recibo timbrado por el concepto de vacaciones, ¿no? Lo ideal sí sería complementar el expediente del trabajador, además de tener el recibo timbrado con el pago de vacaciones, pues con este tipo de formatería que nos dan este soporte documental, ¿no? Entonces, aquí es importante mencionar también que las vacaciones prescriben en un año a partir de los 6 meses que tiene el trabajador para su disfrute, ¿no? Entonces, los puntos a considerar referente a este tema es que, pues, el hecho de que exista un aumento de vacaciones, evidentemente tiene como resultado el aumento del salario base de cotización del trabajador, lo que implica pues un aumento en el pago de las cuotas obrero-patronales. El soporte documental que les comentaba hace unos momentos es muy importante y sobre todo pues para atender cualquier tipo de inspección que exista por parte de la Secretaría del Trabajo en caso de un incumplimiento, ¿no? O un posible incumplimiento. O incluso pudiera ser que sea por parte de una revisión por parte de la Secretaría de manera ordinaria, ¿no? De rutina, por así decirlo, no que surja precisamente por algún tipo de queja o denuncia por parte de un trabajador. Entonces, aquí es importante considerar que también las vacaciones se pueden tomar de manera continua o bien fraccionarlas. Es importante también reiterar el tema de la política de vacaciones porque, pues, a tener este aumento en cuanto a días, pues se deben de tomar también en cuenta diferentes factores como es la operatividad interna de la empresa en sí, ¿no? Entonces, estableciendo una política clara que permita ver a los trabajadores y que les establezca este tipo de formatería y tiempos para la solicitud previo al goce de vacaciones, pues puede permitir también al área de administración o que se encargue de la operatividad de planear para que no se vea afectada su productividad, ¿no? En cuanto al aspecto operativo, pues del recurso humano.
Entonces, aquí en pantalla pueden ver la tabla del aumento que hubo. Como les comentaba, pues esto ya no es de este año, fue del año pasado. Sin embargo, pues hasta ahorita vamos viendo efectivamente cómo funcionó todo este año a partir de la reforma, ¿no? Entonces, aquí vemos el punto número 2. Vamos a ver la cuestión de la transparencia salarial. Esta es una iniciativa que se presentó por parte del Senado. Este proyecto de reformar la Ley Federal del Trabajo pretende o tiene como objetivo evitar la discriminación que pueda existir en los centros de trabajo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste así concretamente el proyecto de reforma? Es en que se debe divulgar, o sea, se debe de transmitir la información en cuanto a la retribución que se le va a pagar al colaborador. Por retribución nos referimos al sueldo y prestaciones, ¿no? Que conllevan en el puesto determinado durante la vacante, o sea, es decir, desde la publicación de la vacante que hace normalmente el área de recursos humanos de la empresa, debería de estar publicando esta información de acuerdo a esta iniciativa de reforma y también tener acceso al trabajador a esta información durante la relación laboral. ¿Con qué finalidad? Precisamente existe un principio en materia internacional que se le llama a trabajo igual, pago a igual salario por trabajo de igual valor, que es el que ven aquí en pantalla. Y precisamente lo que se pretende es que al ser pública o transmitir este tipo de información, el candidato o a su vez el trabajador ya dentro del puesto pueda identificar si la prestación o la retribución que está recibiendo, pues efectivamente es de la misma cantidad que la de un puesto con las mismas atribuciones en otro centro o incluso dentro del mismo centro de trabajo, ¿no? Y obviamente pues prevenir que existan situaciones de discriminación. Hay un tema muy interesante aquí, estudios estadísticos también han demostrado que en México lamentablemente tenemos una brecha salarial muy alta. Existe alrededor del 17% en promedio, en términos porcentuales, de que las mujeres ganan menos que los hombres en puestos similares, ¿no? O del mismo rango jerárquico. Entonces, uno de los propósitos a través de este tipo de iniciativas o incluso las recomendaciones que emite, pues como les comentaba hace unos momentos, la Organización Internacional del Trabajo, es disminuir esta brecha salarial, ¿no? Se habla que la brecha salarial en todo el mundo, en cuanto a cuestiones de sexo, como es la diferencia entre mujeres y hombres, es de alrededor del 20%, ¿no? Entonces, el propósito, pues precisamente se han emitido estas recomendaciones de reformar tanto la normativa en el sector privado como en el sector público, ¿no? Y hemos visto que han existido bastantes iniciativas tendientes a crear esta transparencia salarial, ¿no? Y ahorita pues esta ya va más enfocada al sector privado y en específico pues a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tiene esta iniciativa de reforma o qué es lo que puntualmente, qué es lo que nos estaría estableciendo? Pues primero que nada el derecho a la transparencia salarial, ¿no? Que es lo que les comentaba hace unos momentos. También se establecen sanciones por el mal uso de la información. Ahí puse entre paréntesis despido y multa en su caso, pero pues prácticamente lo que se propone es establecer una nueva causal de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, que es lo que normalmente o comúnmente nosotros conocemos como un despido justificado, ¿no? O sea, que vendría siendo que el hecho de que el trabajador haga un mal uso de esta información con el propósito de dañar la imagen o el establecimiento en sí, pues eso se tendría como un mal uso, ¿no? de la información y pues se podría actualizar una causal de terminación, ¿no? De rescisión más bien. Entonces, también el lado contrario, ¿no? Si el patrón hace mal uso de la información, ahora sí que la percepción que está recibiendo el trabajador, pues también se podían establecer ciertas multas o sanciones para la patronal por el uso indebido de la información, ¿no? Entonces, esto está muy relacionado con temas de uso de información confidencial, de protección de datos personales
y sí nos implicaría, o la recomendación en caso de que se llegase a aprobar este tipo de iniciativa, sería valorar este tipo de situaciones en los convenios de confidencialidad o incluso en el contrato de trabajo que se celebre con el colaborador, ¿no? Entonces, el incumplimiento de esta situación también pudiera dar entrada a una inspección por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, esta situación es lo que se establece a través de esta iniciativa, que es uno de los conceptos o uno de los temas que pues se prevé que tengan importancia este 2024, ¿no? No se ha agotado el proceso legislativo de la presente iniciativa. Sabemos que se tienen que agotar una serie de etapas, pero pues está previsto que derivado de la tendencia internacional que les comentaba, pues esta es lo que se prevé, ¿no? Entonces, mira, aquí muy importante el dato este del índice global de brecha de género 2023 del Foro Económico Mundial. A mí me llama mucho la atención. México, bueno, o sea, me llama la atención, pero pues a la vez como que es una situación que ya, pues, que conocemos, ¿no? México es el número 117 de 146 países en cuanto a igualdad salarial, ¿no? Situación pues que es muy lamentable y que pues la intención de este tipo de iniciativas pues es obviamente reducir esa brecha salarial. Por otro lado, otro de los temas que ha dado mucho de qué hablar y pues lo hemos visto en las noticias, incluso en octubre se instaló una comisión específica para debatir el tema de la reducción de la jornada laboral, ¿no? Que es el que ven en pantalla. Esta iniciativa pues fue presentada el año pasado. También está en este proceso legislativo. Eh, ha habido muchas posturas encontradas en cuanto a la reducción de la jornada laboral. Tenemos, pues obviamente, por un lado, la opinión del sector empresarial que está en contra, pues, de esta reforma en materia de reducción de jornada, y también, por otro lado, pues, tenemos la parte de las manifestaciones que han hecho, pues, organismos sindicales, ¿no? O en representación de los trabajadores, y de cómo justifican esta reducción de la jornada en el aumento de la productividad dentro de la empresa, ¿no? Entonces, esta misma situación, esto obedece a una tendencia en materia internacional y a una comparación que se ha hecho con otros países donde efectivamente pues una jornada mayor no implica directamente mayor productividad, ¿no? Derivado pues de todos los riesgos psicosociales, las cuestiones de estrés laboral y todas las situaciones que se deben de prevenir por el hecho de tener tantas horas laborables a la semana. Y lo que implicaría pues la mayor convivencia, por ejemplo, con la familia o tiempo para realizar otras situaciones como trabajador, el hecho de que tengas una jornada pues reducida, ¿no? Entonces, aquí es una reforma pues de carácter constitucional, se tendría que reformar el artículo 123 constitucional y a su vez la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que es pues ahora sí que la ley derivada de este artículo constitucional. Entonces, lo que tenemos de noticias actualmente, recientemente se estableció que se pospone esta discusión, que recordemos que la discusión es una parte del proceso legislativo para el mes de marzo del 2024, ¿no? Entonces ahí vamos a darnos o ver a qué llegan a través de este parlamento abierto, donde se va a evaluar pues todas estas condiciones que implicaría pues la reducción de la jornada, ¿no? Y todas las situaciones o variantes que se deben de considerar pues para poder aprobarla. Entonces, esta es una iniciativa de los diputados, pasaría pues a la Cámara de Senadores, posteriormente al Ejecutivo para su sanción y pues ya en su caso la publicación y la iniciación de la vigencia, ¿no? Ya una vez pues publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ese es el estatus, por así decirlo, pues estaríamos viendo qué va a pasar en los próximos meses, ¿no? Yo, aquí como opinión personal, pues creo que eh, por lo que he visto del comportamiento de la tendencia internacional que hace un momento les comentaba, pues probablemente desde mi punto de vista sí se vaya a aprobar, ¿no? O sea, a publicar este tipo de iniciativas. Y pues ahí sí tendría que, pues de entrada sería una carga administrativa y valorar el impacto que va a tener en cada centro de trabajo, ¿no?
De entrada, pues pudiera implicar mayores contrataciones, modificaciones en los organigramas, las jornadas de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, pues obviamente sí, el gasto, ¿no? Que implica pues el hecho de una mayor contratación de personal. Entonces, aquí en pantalla pueden ver dos notas del economista en específico, que son las posturas encontradas, ¿no? Por un lado, donde el titular establece que México no tiene condiciones para reducir esta jornada laboral, y pues por otro lado, donde los sindicatos apostarán por la reducción de la jornada laboral, ¿no? De 48 a 40 horas semanales. Para pasar al siguiente tema, un tema también muy amplio, muy interesante. La verdad que estuve pues, leyendo acerca de esta situación y es bastante complejo, ¿no? O sea, es lo que les comentaba, podría dar material pues, para una exposición únicamente de esta materia, pero es pues, el avance de la inteligencia artificial y el uso de la vida laboral, ¿no? Entonces, ¿cómo lo intenté sintetizar? Es pues concretamente establecer qué ventajas eh, se visualizan por el hecho de la implementación de la inteligencia artificial en la vida laboral y qué desventajas, pues así en estos momentos podemos visualizar, ¿no? En específico hay un artículo muy interesante por parte que emite un newsletter de BBVA, donde hace un análisis muy completo de esta situación, ¿no? Entonces, de entrada se establece que esta transición o implementación de la tecnología de la inteligencia artificial ha tenido un avance exponencial, ¿no? O sea, situación que históricamente no se había visualizado un avance tan acelerado, ¿no? De la implementación de una tecnología. Entonces, las ventajas que se establecen es, primeramente, pues la automatización de tareas repetitivas, ¿no? O que no son, o digamos que tareas operativas que son repetitivas y que a través de un algoritmo se pudieran eficientizar, ¿no? Las asistencias virtuales que hay, los chatbots, yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado a ChatGPT, esta plataforma que pues tuvo mucho renombre, ¿no? El año pasado, pues si no es que hace 2 años, pero el año pasado sobre todo es donde yo escuché que tuvo muchas noticias, muchos artículos de todo lo que pudieras apoyarte, incluso como profesionista, a través de esta plataforma, ¿no? Pueden redactar eh, estructuralmente de manera muy lógica ciertos artículos de cualquier tema e incluso pudiera ser un apoyo para diversas profesiones, ¿no? Como es, por ejemplo, la cuestión del derecho, efectivamente pudiera tener un impacto, ¿no? El uso de esta tecnología. Obviamente cuidando las ciertas desventajas que tiene, ¿no? Porque el análisis que, por ejemplo, hablo desde la materia del derecho, porque mucho se ha dicho, ¿no? Que incluso los abogados pudiera ser una profesión que se pudiera ser sustituida, ¿no? Por la inteligencia artificial. Yo la verdad lo dudo mucho, o por lo menos de acuerdo a la tecnología que tenemos actualmente y lo que visualizamos a corto plazo, pues se me hace muy difícil, pero sí es un gran apoyo, ¿no? Porque la redacción y la estructura lógico argumentativa que hace este tipo de inteligencia artificial, pues es muy concreta y lo hace de manera correcta, ¿no? Ya la cuestión de la fundamentación, la cuestión del análisis en cuanto a la normativa local es donde yo he notado ciertas deficiencias, ¿no? Cuando utilizas esta herramienta, pues para, por ejemplo, investigar algún tema, ¿no? Entonces, pero eso únicamente hablándoles desde la profesión en la cual yo he tenido experiencia, ¿no? O sea, se prevé que el impacto pues es de muchos tipos de profesiones. Sin embargo, lo que se prevé es que efectivamente exista este aumento en las que son tareas menos complejas, ¿no? Más repetitivas y más operativo, ¿no? Sobre todo en el análisis de datos y de lo que se habla como es el Big Data, o los macroinformación que tienen, sobre todo en el área de recursos humanos. Se ha visualizado que muchas empresas en materia internacional implementan esta tecnología para establecer métricos y para análisis de datos del recurso humano como tal. Entonces, ¿qué significa esto? Prácticamente es establecer numéricamente
qué tan productiva es una persona de acuerdo al cumplimiento de sus objetivos. Entonces, esto lo visualizan a través de una inteligencia artificial. Ahorita les voy a poner en pantalla un video que a mí me llamó mucho la atención en lo personal, de cómo tal cual van monitoreando cada cumplimiento de objetivo que hace determinado puesto, ¿no? Entonces, aquí entra un aspecto ético-moral, que es una parte de las que se establecen como desventajas, por así decirlo, porque hasta qué punto tú le das un valor a una persona que es un trabajador únicamente por el cumplimiento de objetivos y metas que tiene o que está aportando para su patrón, ¿no? O para el centro de trabajo. Entonces, aquí esta es una situación que pues no solo va a implicar una adecuación normativa, sino que también entra un debate ético, moral, jurídico, en cuanto a un reto legislativo y pues tecnológico en cuanto a la implementación de esta tecnología, ¿no? Aparte de los costos que pueden implicar el hecho de implementar este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, pues probablemente para una empresa transnacional, pues no sea, o sea, sí es viable más bien, pero pues también analizar hasta qué punto puede ser viable para una empresa pequeña o mediana, ¿no? Entonces, el aprendizaje automático y la personalización también es muy importante, todo derivado del análisis de datos que les comentaba. Y pues nuevas oportunidades laborales, aquí también es un aspecto que al final lo podemos visualizar como una oportunidad, ¿no? Porque incluso ya organismos educativos han emitido hasta diplomados o posgrados en materia de inteligencia artificial para que puedas utilizar esta herramienta y la puedas adaptar a tu desarrollo profesional, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las desventajas puntuales que yo detecté a través de este artículo que les comento? Pues de entrada el desplazamiento laboral, ¿no? O sea, desplazamiento laboral en cuanto, sobre todo a este tipo de puestos donde el personal hace un trabajo repetitivo, ¿no? Que se puede eficientizar por medio de una inteligencia artificial. Entonces, este desplazamiento laboral, pues obviamente tendría un impacto social y económico, ¿no? La amenaza a la privacidad, pues el manejo de información obviamente implica un mayor riesgo en cuanto a su mal uso. Los desafíos éticos en la toma de decisiones, que es lo que les comentaba, o sea, cómo, hasta qué punto debemos de tomar a una persona como un número, ¿no? O sea, cómo ponerle un valor por el número de objetivos que está cumpliendo, ¿no? Porque pues una persona no es únicamente el cumplimiento de objetivos, o sea, es todo pues una integración de un contexto, ¿no? Que tiene en cuanto a o aportaciones de otra naturaleza que puede dar a una patronal, no únicamente ser valorado por su cumplimiento de objetivos puntuales, ¿no? Entonces, costos de implementación y mantenimiento, lo que se les comentaba, y también se ha implementado mucho la inteligencia artificial en la atención o en la interacción con el cliente. Yo creo que a todos nos ha tocado muchas veces, mmm, ahora sí que en alguna red social, entrar a un enlace donde te redirecciona a través de una conversación de WhatsApp con un chatbot, ¿no? Incluso hasta el gobierno lo ha implementado, ¿no? Yo recuerdo la cuestión de cuando se pedía la constancia esta de COVID, el certificado de vacunación, pues tal cual era un chatbot del que te atendía, ¿no? De que mandabas CURP, me parece, y ya te compartía pues tu certificado o ciertas situaciones, ¿no? De atención al cliente que pues se hacen a través de este tipo de herramientas. Entonces la desconexión humana pues también se visualiza como una desventaja, ¿no? Entonces ahí les quise poner el tipo de tecnología, es un cuadro que se me hizo muy interesante, pues que establece este artículo de BBVA, donde se establecen los diferentes tipos de tecnología, como lo pueden ver, las plataformas, los algoritmos, inteligencia artificial, aprendizaje automatizado, el análisis de recursos humanos que pueden tener en cuanto al establecimiento de métricos que les comentaba, y la identificación de tabletas, tableros de control, GPS, que ya es otra cuestión de donde también se pudiera implementar esta tecnología, ¿no? Entonces, aquí les voy a proyectar, a manera de ejemplo, un video que les comentaba que a mí lo personal se me hizo muy interesante. Es de una cafetería donde tal cual una inteligencia artificial a través de esta videocámara, pues identifica ahora sí que a los trabajadores, a los clientes, que son los que van del lado izquierdo,
el tiempo que están ahí en la cafetería y también al lado del nombre ahí van a poder visualizar que aparecen el número de, pues en este caso de cafés, ¿no? O de, bueno, ponen cups, o sea, de productos que están entregando cada uno de los trabajadores, ¿no? Entonces, se los voy a proyectar, dura muy poquito. Si no se puede ver, me avisan, ¿no? Porque es lo que está, a ver, parece que ya. Si se fijan, ahí aumenta, ¿no? Y ya, tal cual eso es, ¿no? Entonces, pues a mí me llamó mucho la atención, muy interesante, ¿no? O sea, la aplicación práctica que puede tener este análisis de datos o de información. Entonces, este, muy bien, pues pasando al siguiente tema, es el programa Velado, en una situación muy interesante también que emite la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El Velado es un programa de verificación laboral voluntaria, ¿no? De ahí viene pues, el acrónimo. Es una plataforma digital para que los centros de trabajo declaren el cumplimiento que tienen en cuanto a la normatividad laboral que les aplique, ¿no? Que tiene como finalidad, pues, fortalecer las condiciones de trabajo digno, misma situación, ¿no? En respuesta de las presiones y las recomendaciones que se emiten en materia internacional y de todo este proceso de actualización normativa, pues debemos de fortalecer, o México como Estado fortalece o tiene como unos objetivos, incluso en el TEMEC se establece, el hecho de fortalecer las condiciones de trabajo, mejorar los procesos laborales y también tener un acercamiento, la Secretaría pretende tener un acercamiento directo y asesoría con el centro de trabajo y viceversa, ¿no? Entonces, este programa Velabo, ¿en qué aspectos o en qué tres grandes aspectos se va digamos que se estarían certificando o evaluando estos centros de trabajo? Tal cual verificación, ¿no? Como lo comenta la Secretaría. Serían estos tres aspectos que ven abajo de la pantalla, es condiciones generales del trabajo. Aquí se implican materias de contratación del personal, o sea, que efectivamente tú puedas comprobar que como centro de trabajo tienes contratos con tu personal activo, ya sea cada uno de esos puntos, pues es toda una materia, ¿no? Pero precisamente pues el aspecto de la contratación, que cuentes con los requisitos que nos establece la norma y que obviamente en este punto podemos aprovechar los diversos tipos de contratos que nos establece la norma, ¿no? Desde contratos de capacitación, de prueba, por tiempo indeterminado, etcétera, ¿no? Aspectos del reglamento interior de trabajo, pues que viene precisamente a establecer todas las condiciones generales del trabajo, horarios de entrada, horarios de salida, lugares para consumir alimentos, puestos, etcétera, ¿no? Y todo esto, el reglamento interior, pues empatado con las políticas que vayamos generando de mejora organizacional para la empresa. Como por ejemplo les comentaba hace unos momentos acerca de las políticas de vacaciones, ¿no? Entonces ahí en un reglamento lo podemos hacer mención y pues ya tener como complemento una política de mejora organizacional que venga digamos que añadir esta información ya más específica en cuanto a la política. Entonces, existe un sinnúmero de políticas organizacionales, ¿no? Están temas incluso de igualdad sustantiva, donde nosotros también podemos establecer cuestiones de lo que también comentábamos hace unos momentos, ¿no? Que es la transparencia salarial y buscar esta equidad o igualdad de retribuciones entre personas del mismo puesto, pero que por cuestiones de vulnerabilidad no se les paga un salario igual, ¿no? Entonces, tratar de mitigar esas situaciones. También incluye aquí las condiciones de trabajo la parte de las comisiones mixtas, muy importantes, que son pues estos organismos que integramos dentro de la patronal, que les da cierta representación a los trabajadores dependiendo la materia que se trate, ¿no? De entrada la comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad, que precisamente es uno de los siguientes puntos, donde pues tiene pues, un amplio número de funciones, muy bien, ¿no? Entonces, entre otras comisiones mixtas, como puede ser la de reglamento de trabajo, la de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa o la del cuadro general de antigüedades, ¿no?
incluso pues en materia de seguridad y salud del trabajo, que es también uno de los otros puntos, pues la cuestión de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, ¿no? Entonces, tener este soporte documental o acreditar estas condiciones generales del trabajo es el primer punto. Tenemos un segundo punto que es la capacitación, adiestramiento y productividad, donde pues prácticamente se establecen situaciones de la emisión de constancias de capacitación, ¿no? O sea, tener que la empresa cuente con un plan y programa de capacitación. Bueno, primeramente, hacer un diagnóstico de detección de necesidades de capacitación, ¿no? O sea, evaluar, dependiendo del giro de la empresa y de sus necesidades, en qué materia necesitan capacitación sus trabajadores, ¿no? O háblese de capacitación o adiestramiento. Aquí una vez estábamos analizando precisamente este tema y se dice que la capacitación es cuando entra un personal de nuevo ingreso o bien un personal que cambia de área o de puesto y y se le capacita pues para la realización de determinadas funciones, ¿no? Y el adiestramiento es el que viene posterior, o sea, es decir, que un trabajador ya tiene cierta capacitación o habilidades para desempeñar determinado puesto y se le incluye una nueva tecnología, por lo tanto hay que adiestrarlo en esta nueva tecnología para que pueda desempeñarlas en sus funciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, la cuestión de la implementación de una tecnología en inteligencia artificial pudiera ser material para la aplicación de un adiestramiento al personal de RH, por así decirlo, ¿no? Entonces, sería evaluar exactamente el contexto a través de un diagnóstico de determinación de necesidades de capacitación para establecer en qué áreas de capacitación, dependiendo del giro de la empresa, nosotros pudiéramos generar este tipo de capacitaciones, ¿no? Y cómo esto, pues, impacta directamente en la productividad de la empresa, ¿no? Pues por obvias razones. Entonces, son varios temas los que se incluyen en este apartado. Incluso pudiéramos hablar de la inscripción ante el CIRSE, que es este sistema de la Secretaría del Trabajo también, que nos faculta o que nos da un registro como patrones para poder expedir constancias de capacitación o certificados de capacitación. El plan y programa de capacitación en sí, que ya es el cronograma tal cual de trabajo, ¿no? O sea, ya identifiqué, ya tengo mi inscripción, ok, entonces vamos a plasmar de acuerdo a las necesidades, al giro, etcétera, del centro de trabajo, pues vamos a plasmar todo en un plan y programa de capacitación para establecer, pues ahora sí que fechas, ¿no? Y también para quién va dirigido dentro de la patronal determinada capacitación. Y pues prácticamente eso sería, ¿no? O sea, acreditar todo el aspecto de capacitación, entrenamiento y productividad. Y por otro lado, pues tenemos la cuestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Aquí es un aspecto también bastante amplio, pero así de manera general, les comento que de entrada, pues es la implementación de la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene, ¿no? La NOM 019. Y pues aquí también varía dependiendo del giro de la empresa, qué tipo de normativa es la que está obligada a cumplir. Pero pues sabemos que existen ciertas normativas que pues son obligatorias para cualquier centro de trabajo, ¿no? Como pueden ser las normas de salud, de seguridad, las organizacionales, y pues ya entrarían como un cuarto aspecto, pues las normas específicas que atienden al giro puntual del centro de trabajo, ¿no? Entonces, el hecho de acreditar ante este programa de verificación de estos tres puntos, pues tendría, este, disculpa, tendría como beneficio, pues tener la verificación y se establece por ahí un punto que estás exento, si obtienes esta verificación por parte de la Secretaría, estás exento a cualquier ejercicio de inspección por parte de la Secretaría en un periodo de 6 meses, me parece que menciona la plataforma, ¿no? Además de pues todo el impacto positivo que puede tener efectivamente con los trabajadores. Está pues demostrado, ¿no? Que el hecho de implementar todo este tipo de políticas de bienestar laboral pues tiene un impacto directo en lo que es la productividad de la empresa. Entonces, al final pues se benefician los trabajadores, sí puede implicar cierto carga administrativa por varias razones, pero pues al beneficiarse los trabajadores pues también obtenemos un beneficio en productividad y pues por lo tanto una mayor utilidad también para el centro de trabajo, ¿no? Y aquí lo que se establece en materia internacional es que esto a su vez
puede hasta impactar en el desarrollo económico de la región y hasta a nivel nacional. Punto 6, aquí hablamos de la nueva tabla de enfermedades. Me parece que antes de la implementación de estas nuevas enfermedades había alrededor de 161 enfermedades y se añadieron 88 nuevas enfermedades o padecimientos en esta tabla, ¿no? Que es el que ven en pantalla. Aquí puse las principales y todas van con este enfoque de lo que es salud mental, evitar riesgos psicosociales, o sea, más bien establecer las enfermedades que derivan de riesgos psicosociales, cuestiones de riesgos, ¿cómo se llaman? Ergonómicos también, o sea, tal cual por derivados de la postura, de la implementación del teletrabajo, se ha venido identificando que tienen como consecuencias ciertos padecimientos, ¿no? Como aquí pueden ver, lesiones musculares, lesiones óseas, muchas veces derivado de la implementación de estas políticas de teletrabajo, que es un tema que ahorita vamos a ver más adelante, pues tienen como consecuencia este tipo de padecimientos por no tener las condiciones adecuadas dentro pues del hogar, ¿no? Así que el lugar destinado donde vas a desempeñar tus funciones, pues no tienes una silla adecuada, no tienes la postura correcta y pues esto impacta a, a tener ciertos padecimientos que ahora se establecen pues, y se reconocen en esta tabla de enfermedades. Y si se fijan, muchos son de esa naturaleza, trastorno de ansiedad, estrés laboral, enfermedades producidas por aspirar contaminantes en el centro de trabajo, bueno, eso no tanto, pero lesiones musculares, óseas, insomnio, depresión, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, pues, derivado de esta tendencia que hemos tenido, pues, desde la pandemia, ¿no? Que se empezaron a implementar o que fue el auge o fue el inicio más bien de la implementación de este tipo de políticas de teletrabajo, que algunas empresas ya las venían haciendo, pero pues que tuvo un crecimiento considerable a raíz de eso, ¿no? Muy bien, entonces para pasar al siguiente tema es la cuestión de la implementación de la NOM del teletrabajo. Aquí pues también hay una exposición de motivos, obedece también a todo un contexto internacional y en relación también a la pandemia que se ha tenido y también involucra temas de productividad, ¿no? Entre otros, ¿no? O sea, son bastantes cuestiones, pero todo obedece a un mismo contexto, ¿no? Entonces, de entrada, el hecho de tener la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene, pues es una obligación si queremos implementar, o además de ser una obligación, debemos de hacer uso efectivo de esta Comisión Mixta de Seguridad y Higiene, no únicamente dejarla en la cuestión documental. El hecho de darle un uso, una de sus principales funciones es efectivamente hacer una verificación de que se cuentan con las condiciones necesarias para desempeñar el teletrabajo. Entonces, el patrón está obligado a establecer los parámetros, tomando en consideración lo que nos dice la norma, de cómo deben desempeñarse estas actividades, tomando en consideración los dos riesgos que les comentaba, ¿no? En específico son los rubros de riesgos en cuanto a riesgo psicosocial. Ahí entra la cuestión de la desconexión digital, que ya hemos escuchado ese término, establecer ahora sí que tiempos, ¿no? de trabajo y también lugares adecuados para el trabajo. Por ejemplo, aquí la figura esta pues no cumple con la parte de ser un lugar adecuado en el trabajo, ¿no? O sea, debemos de también cuidar el aspecto de los riesgos ergonómicos, que era lo que les comentaba, ¿no? Tener un lugar que esté adaptado para desempeñar las funciones, las cuestiones de luz, iluminación me refiero, la cuestión del asiento, que esté ventilado, etcétera, ¿no? Que todos estos parámetros pues vienen ya específicos en esta norma. Establecer también una política de información de riesgos asociados al desempeño de esta modalidad, establecer descansos o pausas para poder, o sea, digamos pausas en las actividades, pues que te permitan mitigar estos riesgos ergonómicos o que tengan impacto, ahora sí que biológico o corporal, ¿no? Incluso me tocó ver ahí, por ahí está una talita de estiramientos, ¿no? Que pues se recomiendan hacer por el hecho de pasar tantas horas sentados, ¿no? Garantizar confidencialidad, la protección de datos personales y uso de información, pues obviamente siempre debe estar garantizada, que exista esta confidencialidad, implementación de softwares, implementación
de mecanismos o de tecnologías que nos permitan llevar un control del manejo de la información. La cuestión de los accidentes de trabajo, ahorita lo voy a abordar más adelante, pero también se debe prever pues cualquier accidente que se pueda suscitar pues en el desempeño de las funciones, ¿no? Y cuál sería su debida atención. Canales de atención, pues obviamente todas estas situaciones se establecen en una política de teletrabajo que se basa pues en lo que nos establece la norma, ¿no? Pero pues ya adecuado pues a las necesidades específicas del centro de trabajo. Entonces, un tema muy interesante que pues va relacionado también directamente con todo el contexto que les comentaba. El número 8 es las implicaciones de la nueva ley del Seguro Social. Perdón, las implicaciones de la nueva reforma de la ley del Seguro Social. Aquí viene, pues fue publicado el 1 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación y básicamente o de manera concreta lo que establece esta reforma es añadir ciertas definiciones. Por ejemplo, la definición del trabajador independiente o por cuenta propia. Aquí obedece o es como resultado a un fenómeno que pues se ha venido dando en los últimos años, por lo menos aquí en México y pues también en todo el mundo, pero aquí en México la cuestión de los freelancers, que son los que desempeñan su función de manera independiente, que tal cual no tienen o no obedecen una situación de subordinación, ¿no? O sea, que no tienen como tal una relación de trabajo por no tener un patrón, sin embargo desempeñan su trabajo de manera independiente o por su propia cuenta, ¿no? Entonces, aquí entran, por ejemplo, los conductores de Uber o Didi, que lo que argumentaban estas empresas es que se trataban de socios que obtenían una retribución por el trabajo desempeñado o por ser socios aliados de la plataforma, ¿no? Pero que en realidad la argumentación de estas plataformas es que no existe esa subordinación. Entonces, al ser un elemento esencial de la relación laboral, la existencia de una subordinación, pues se desvirtuaba esa característica, ¿no? Entonces, aquí se establece ya o se define en esta reforma, pues qué debemos de entender como trabajador independiente o cuenta propia, ¿no? Viene aquí también se establece la definición de unión civil. Aquí prevé también la unión civil de parejas del mismo sexo, ¿no? Que también pues obedece a una realidad social que ya venía, pues aquí vienen a establecerlo en la definición o reconocer la existencia de estas parejas, ¿no? Y también reconocen el derecho del servicio de guardería a las parejas que están en esta situación, que previo a esta reforma pues no se establecía, ¿no? Que son las parejas del mismo sexo y pues todo esto obedece pues a la progresividad que ha habido también en el aspecto de la comunidad LGBT más, ¿no? Como se menciona actualmente. Disposiciones para el aseguramiento voluntario. Aquí establece que los trabajadores independientes o cuenta propia pueden cotizar en materia de seguridad social bajo el régimen voluntario y establece la dinámica de que va a ser una cotización bajo la modalidad mensual, bimestral, semestral o incluso anual, ¿no? Y que deberá ser de forma adelantada. Entonces, aquí hay que también recordar, es importante mencionarlo, que las cuotas de seguridad social, las cuotas obrero-patronales, están conformadas por una aportación tripartita, se le llama. ¿Qué significa tripartita? Pues que es de tres partes, ¿no? O sea, una parte la paga el colaborador, el trabajador, otra parte la paga el patrón y otra parte la cubre el Estado. Entonces, bastante lógico aquí lo que establece la norma es que pues al ser un trabajador independiente que no tiene esta subordinación con el patrón, pues el trabajador va a ser el encargado de cubrir tanto la cuota obrero como la patronal, ¿no? Que serían dos de estas terceras partes que les comentaba, ¿no? Y ya el Estado pues está obligado a aportar su parte proporcional. Entonces, el último tema ya para ir está la cuestión de la lactancia extendida y esta iniciativa pues tiene como propósito respetar, proteger, promover y garantizar el derecho a la estabilidad del empleo de toda trabajadora y persona con capacidad de gestar embarazada.
misma situación, ¿no? Obedece a todo este contexto internacional y a la progresividad que está implementando México como Estado con el objetivo de promover la estabilidad del empleo pues, para las mujeres trabajadoras y pues mitigar todo este tipo de discriminaciones o situaciones pues que nos posicionan en un mal ranking, ¿no? En materia internacional. Entonces, lamentablemente. Entonces, iniciativa de reforma establece los puntos que ven en pantalla de manera concreta. Un aumento del periodo de lactancia. Actualmente la Ley Federal del Trabajo establece que son 6 meses. La iniciativa propone que el periodo de lactancia va a pasar a ser de 2 años y que durante estos 2 años la mujer en periodo de lactancia va a tener derecho a 2 reposos extraordinarios por día, perdón, de 30 minutos cada uno. O sea, ¿qué significa? Que es un descanso por día extraordinario de 1 hora, o sea, total, ¿no? O sea, dividido en dos, de media hora cada uno. Y pues precisamente el propósito de ese descanso pues es amamantar o realizar la extracción manual de la leche, ¿no? Entonces, aquí se establece este derecho para la parte trabajadora y también establece la obligación para el centro de trabajo de contar con un lugar digno, adecuado e higiénico que tenga como función pues el desempeño de esta actividad, ¿no? De montar. Entonces, debe de estar este lugar en las instalaciones de la empresa. Entonces, pues esto es a grandes rasgos. También es importante mencionar que la mujer trabajadora va a disfrutar un mes de descanso antes de la fecha que se fije para el parto y 2 meses después. Va en congruencia. También por ahí había una iniciativa en materia del aumento de las licencias de paternidad también, y pues todo esto busca pues equilibrar precisamente esta situación, ¿no? de desigualdad que hay. Entonces, estos son los aspectos que nosotros identificamos como relevantes y que les quería exponer. Una disculpa si fui muy breve en algunos puntos. Sé que son temas que pueden dar mucho de qué hablar y que algunos de ellos pues todavía no tenemos resultados pues objetivos, ¿no? Del impacto que pueden tener estas iniciativas de reforma, pero al final creo que todo este cumplimiento o estas iniciativas pues tienen como objetivo el cumplimiento de las recomendaciones que han dado resultados en materia internacional, ¿no? Entonces creo que pues la adecuación normativa pues es muy importante y pues sabemos que siempre la adecuación normativa es consecuencia de una realidad social que ya se está viviendo, ¿no? Entonces siempre vamos así como que un poquito rezagados de lo que ya estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues por lo menos vemos que sí hay un esfuerzo en la presentación de estas iniciativas y un esfuerzo de actualización en materia laboral, ¿no? Entonces, pues esta es la presentación. Ahora vamos a abrir una etapa de preguntas y respuestas. Igual si quieren hacer algún comentario referente a los puntos expuestos, pues con todo gusto. Muchas gracias por el espacio. No, muchas gracias a ti, Jesús. Excelente, como siempre, muy bien. Sí, abrimos un espacio para preguntas. Se gustan ir escribiendo en el chat o quien desee abrir su micrófono para hacerlo directamente. Por lo pronto, Jesús, no sé si nos puedas apoyar con alguna estrategia o recomendación para no acortar la brecha salarial por el incremento acelerado del salario mínimo. Claro, son cuestiones que en esta presentación no lo tocamos, ¿no? Pero pues sabemos que el incremento salarial tuvo un aumento considerable este 1 de enero, que fue del 20%, si no me recuerdo. Sí. Entonces, dicha situación, pues efectivamente pudiera relacionarse con el impacto de esta brecha salarial, ¿no? Que hay entre mujeres y hombres. La recomendación así puntual que yo visualizo es la implementación de políticas de igualdad sustantiva. ¿Qué significa una política de igualdad sustantiva? Es establecer precisamente parámetros que nos permitan identificar estas situaciones. Esto complementado con descriptivos de puesto, con organigramas que se generan internos dentro de la patronal, podemos identificar los diferentes puestos
qué personas son las que ocupan esos determinados puestos, y a través de un tabulador salarial recopilar esa información para poder hacer un análisis a través de una comisión mixta de igualdad sustantiva, donde nos permita visualizar en concreto qué trabajadoras están en esa situación, ¿no? O sea, primero tenemos que hacer como un análisis de información, detectar las situaciones donde es evidente que existe una diferencia salarial por cuestión de género, y obviamente buscar mitigarla, ¿no? O sea, mitigarla, también la ocupación de puestos de mayor jerarquía, fomentar que sean ocupados pues precisamente por mujeres para buscar este equilibrio, ¿no? Se me hace muy interesante, por ejemplo, cuando estaba analizando este tema, a mí me recordó mucho la norma, la ley, perdón, de paridad de género que vemos en el ámbito público, ¿no? Que vemos que debe haber cierto número de candidatas, cierto número de candidatas ocupando puestos de elección popular o puestos públicos. Entonces sería hacer como un mecanismo similar. O sea, obviamente sabemos que el sector público y el privado son muy distintos, pero nosotros la ventaja que tenemos en el sector privado es que podemos adecuar una política que se adapte a nuestras necesidades como empresa, ¿no? Identificar estas situaciones y poder mitigarlas y atenderlas. Muchas gracias. ¿No tenemos otra pregunta en el chat? ¿Alguien que desea externarla? Bueno, ok. Antes de concluir, les compartimos en el chat un link para que apoyen a Canaco, a Estratego Firma, a conocer para conocer sus opiniones o comentarios o qué otros temas les gustaría que lleváramos a cabo en conjunto y para programarlo. Muchas gracias, Claudia. Todo bien, dice, todo quedó muy claro. Muchas gracias. Aquí nos quedan los datos de Estratego Firma. Si alguien quiere contactarlos directamente, nos están apoyando con la información. Bueno, daríamos por concluida la conferencia del día de hoy. Antes de cerrar, muchas gracias al licenciado Jesús Daniel Esqueda por su apoyo en el tema del día de hoy, a todo el personal de Estratego Firma por acompañarnos, estar aquí al pendiente, su apoyo a Sandra y Ulisa, muchas gracias. Estaremos llevando a cabo un tema al mes con ellos, ojalá y nos sigan acompañando en los próximos meses. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día y buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes.